¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera agradecerle al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, al aula virtual, a la Academia Mexicana de Endodoncia, y me permito darle la bienvenida a la doctora Carla Patricia Hernández Sánchez. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? La doctora nos va a hablar acerca del tema de manejo de traumatismos dentales. Permítanme, por favor, hablarles un poco acerca del currículum de la doctora. Es licenciada en odontología, especialista en endodoncia, egresada de la licenciatura de odontología del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás de Instituto Politécnico Nacional, Seminario de Jurisprudencia y Odontología Forense, egresada del posgrado de endodoncia de la Universidad Justo Sierra, Campus Acueducto, miembro activo de la mesa directiva de la Academia Mexicana de Endodoncia, y es para mí un gusto poderla presentar, gran especialista, gran amiga, gran compañera, y no me queda más que darle la bienvenida y nos pueda apoyar con su plática, doctora. Será para mí un placer estar ahora aquí con ustedes, ahora del otro lado, y espero que pueda aportar un poquito de mis conocimientos y les pueda servir mucho. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches. Para mí es un placer estar aquí y bueno, yo les voy a hablar en este caso de lo que son el manejo de los traumatismos dentales. Obviamente, pues mi alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, así como también el Justo Sierra. Y bueno, vamos a comenzar con este tema. Los traumatismos dentales pues son desórdenes orales muy comunes, principalmente en niños y adolescentes. Entonces, esto va a generar un gran daño tanto psicológico como físico. Sin embargo, también los traumatismos dentales los vamos a ver mucho en deportes de alto impacto, en juegos de lo más común, y pueden llegar a desarrollarse, así como también en la presencia de riñas. Obviamente, cuando estamos hablando de un traumatismo dental, vamos a hablar que la persona o el paciente va a presentar muchísimo dolor, pero aparte de que va a presentar mucho dolor, los pacientes van a tener una pérdida en cuestión de la función, de su oclusión, y obviamente también se va a ver afectada la estética, ya que los órganos que están afectados ante este tipo de traumatismos dentales siempre son los dientes anteriores, principalmente los superiores. Ahora, cuando nosotros nos llega un paciente a nuestra consulta con cualquier tipo de traumatismo dental, lo primero que se nos viene a la mente es ¿qué vamos a hacer o qué tenemos que hacer al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento. Cuando nosotros estamos haciendo nuestra anamnesis, es muy importante realizar 3 preguntas que son las básicas: es ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? ¿Cómo ocurrió el incidente? Pues para nosotros es muy importante saber, porque cuando los pacientes nos empiezan a platicar al respecto, nos vamos a dar al menos una idea de las zonas o los órganos que van a venir un poquito afectados. ¿Dónde ocurrió? Al momento que nosotros estamos haciendo nuestra inspección clínica, para nosotros va a ser muy fácil el ver o el saber qué órganos van a estar involucrados, así como también qué cuerpos extraños pueden llegar a penetrar dentro de los tejidos blandos. Y cuándo ocurrió el traumatismo. Esto es de muchísima importancia para nosotros, ya que tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido para poder nosotros realizar un buen manejo. Una vez que nosotros hacemos una buena anamnesis, tenemos que empezar a hacer un examen extraoral. En este examen extraoral
nos vamos a basar mucho en cómo está llegando el paciente. Tenemos que hacer también una palpación de todo el macizo facial, bueno, en este caso, checar la articulación, que haya cierta simetría o si es que ya también la perdió. Una vez que terminamos de hacer nuestro examen extraoral, empezamos con el examen intraoral. En el examen intraoral es para ver qué tejidos y qué órganos están lesionados, si están involucrados muchos órganos dentarios, si hay alguna zona que nos llame la atención. Por ejemplo, en la pantalla, en la foto inferior izquierda, se muestra el paciente en el labio inferior, se alcanza a ver una pequeña tumefacción en esa zona. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un examen intraoral, es muy importante también hacer un examen radiográfico. ¿Cómo nos vamos a apoyar con un examen radiográfico? Principalmente lo vamos a hacer con radiografías oclusales. Las radiografías oclusales nos van a ayudar mucho para ver la dirección en la que podemos ver si los órganos dentarios están desplazados o si logramos observar algún objeto o cuerpo extraño dentro del maxilar o de la mandíbula. También de las radiografías que nos podemos apoyar mucho, en este caso son de las panorámicas, pero en este caso, bueno, tenemos que quemarlas, tomar después de la revisión, pero sí nos pueden ayudar mucho, nos pueden aportar mucho, ya que en estas, pues evidentemente no nada más nos vamos a centrar solamente en los órganos dentarios, sino también nos vamos a enfocar en todas las estructuras anatómicas. Y obviamente con las que más contamos en nuestro consultorio son las radiografías periapicales. Como lo comenté en la diapositiva anterior, tenemos que checar si hay objetos extraños o cuerpos extraños dentro de los tejidos blandos. Entonces, en el caso de ese pacientito, se toma una radiografía de los tejidos blandos para poder observar la dimensión que tiene ese cuerpo extraño, obviamente también su localización, para poder realizar ese procedimiento quirúrgico y poder hacer, pues como tal, la extracción del mismo. También obviamente no solamente nos tenemos que enfocar en tomar una sola radiografía periapical. ¿Qué quiere decir? En una sola dirección, ya que como bien sabemos, una radiografía solamente tenemos dos visiones o dos dimensiones, por lo que esto no nos va a favorecer mucho para saber hacia dónde está dirigido o si en caso de que llegue a haber algún tipo de fractura, hacia dónde se está desplazando esta fractura. Entonces, debemos de tomar tres tipos de radiografías. En este caso va a ser la ortorradial, la mesiorradial y la distorradial. Para que nosotros podamos obtener estas tres radiografías, vamos a utilizar lo que es la técnica de Clark. Esta técnica de Clark es la orientación de una sola estructura, que en inglés se conoce como Same Lingual Opposite Buccal, que quiere decir mismo lingual, opuesto bucal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tomamos una radiografía ortorradial, como aparece en la imagen derecha, en medio, si nosotros tomamos nuestra radiografía, nuestro haz de rayos X solamente va a apoyar a una sola dirección. Si nosotros movemos nuestro haz de rayos de manera o hacia mesial, vamos a lograr distorsionar la imagen. Por lo tanto, la zona lingual se va a dirigir en sentido de donde se mueve ese haz de rayos X, y la zona vestibular se va a mover de zona opuesta. Pasa exactamente lo mismo si tomamos una radiografía de manera distal. La zona lingual se va a mover en sentido del haz de rayos X, y la zona vestibular se va a mover en el sentido opuesto. Una vez que hacemos también nuestro examen radiográfico, comenzamos a hacer también ya nuestro examen clínico.
El examen clínico, ¿en qué va a consistir? Tenemos que hacer nuestras pruebas de sensibilidad, tanto pulpar como periapical. Para hacer nuestras pruebas de sensibilidad pulpar, el paciente debe de tener un aislado relativo, es decir, tiene que estar libre de saliva, y las pruebas se tienen que hacer tanto con el calor como con el frío, y estas se deben de colocar directamente. En caso de que llegara a haber una exposición pulpar, tenemos que hacerlas directamente en esa exposición, pero también tenemos que estar conscientes que nos pueden dar falsos positivos. ¿Por qué nos pueden dar estos falsos positivos? Por el shock parestésico transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Las fibras, cuando, o mejor dicho, el órgano, cuando sufre un traumatismo dental, se corta ese aporte sanguíneo, también esa inervación, y entonces los órganos dentarios no van a responder de la misma manera. Es por eso que nosotros debemos de estar haciendo estas pruebas continuamente, o al menos cada cita, y tener un parámetro para ver cómo fue que estuvieron reaccionando los órganos en las consultas anteriores. Ahora, nuestra prueba de sensibilidad periapical o pruebas de percusión, estas las podemos hacer o siempre las hacemos en nuestra consulta, al menos con el mango del espejo, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Pero en este caso, cuando estamos hablando de traumatismos dentales, los pacientes llegan a tener muchísimo dolor. Entonces, lo que podemos hacer es hacer nuestras pruebas de percusión o nuestras pruebas de sensibilidad periapical. Con el dedo índice es solamente hacer un poquito de presión, tanto horizontal y vertical, y ver cómo es la reacción que está teniendo el paciente. De igual manera, tenemos que tener un parámetro de las citas anteriores, ya que se tiene que estar haciendo este tipo de pruebas cita con cita. Ahora, las clasificaciones de las lesiones están o se van a dar de acuerdo a su etiología, a su anatomía y a su patología. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud hace una clasificación, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades a la Odontología y Estomatología, pero esta va a ser modificada por Andreasen, la cual esta va a tener los siguientes rubros. La primera son las lesiones de la mucosa oral, que es la laceración. Esta va a ser una herida superficial o profunda, pero esta generalmente siempre va a provocar un desgarro o la pérdida de la continuidad del tejido. Generalmente esta siempre se va a dar por un objeto afilado. La contusión aquí va a ser producida por un impacto de un objeto contundente. Este no va a estar acompañado por la ruptura, sin embargo, esta nos va a causar hemorragia por debajo de la piel. Y por último es la abrasión, que es una herida superficial que va a ser producida por un frotamiento o un desecho de esa mucosa y va a dejar una superficie de un sangrado. El siguiente rubro son lesiones al hueso de soporte. El primero es la conminución de la cavidad alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Es la trituración y compresión del hueso alveolar. Esto se va a dar generalmente con una luxación lateral o una luxación intrusiva, las cuales voy a mencionar más adelante. La fractura de la pared del hueso alveolar, esta solamente se va a ver contenida en la tabla vestibular o en la tabla palatina o lingual. La fractura del proceso alveolar, que puede o no involucrar el alveolo. Y por último, la fractura de la mandíbula o el maxilar. En esta se va a estar involucrado tanto el maxilar como la mandíbula, y a veces se puede ver involucrado el proceso alveolar. Sin embargo, estos ya tienen que ser tratados a nivel hospitalario. Realmente, bueno, estas son las lesiones a tejidos duros y pulpa. La primera es la infracción de la corona, la cual solamente va a ser una pequeña grieta en el esmalte y no va a haber una pérdida de la estructura. La siguiente es la fractura no complicada de la corona, la cual se va a involucrar esmalte y dentina, pero no va a estar involucrada la pulpa. Y la siguiente es la fractura complicada de la corona. En esta se va a ver afectado esmalte, dentina y pulpa.
¿Cómo vamos a tratar una infracción y una fractura no complicada de la corona? Bueno, pues primero debemos de hacer la eliminación de esos bordes agudos del esmalte. Segundo, tenemos que hacer un tallado correctivo, es decir, preparar el órgano para poderlo restaurar. También debemos de colocar alguna protección dentino-pulpar. Ahorita está la opción que vemos que no es como tan agresivo, pero sí sabemos que, bueno, genera una agresión química, pues son los ionómeros de vidrio. Una vez que ya hicimos nuestra protección dentino-pulpar, entonces hacemos la colocación de nuestras restauraciones. Y es muy importante que, aunque sabemos que no va a complicar a la corona, o mejor dicho, no está involucrado la pulpa, sí es importante darle un control tanto radiográfico como clínico y realizar nuestras pruebas de sensibilidad. Estas van a ser nuestra base para que realmente el órgano dentario siempre tenga una adecuada funcionalidad y no pierda la vitalidad. Cuando estamos hablando de la fractura complicada de la corona, y en este caso se ven involucrados órganos dentarios jóvenes, y al momento que nosotros hacemos, después de varias citas, nos damos cuenta que se están generando lesiones periapicales o que no hay una respuesta a nuestros estímulos, tenemos que hacer una pexificación. ¿Qué vamos a lograr con una pexificación? Pues obviamente es crear una barrera para crear ese cierre apical, sabiendo que el órgano dentario ya está necrótico. Entonces tenemos que hacer nuestro tratamiento de conductos. Obviamente no podemos obturar porque no hay ese cierre apical. Una vez que ya le dimos conformación a nuestro sistema de conductos radiculares, podemos utilizar los materiales indicados, los cuales voy a hablar posteriormente, para crear ese cierre. Una vez que nosotros creamos ese cierre apical, entonces sí podemos hacer la obturación de nuestro sistema de conductos radiculares y, por último, hacer nuestra colocación de nuestra restauración. Cuando estamos hablando igual de un diente joven, pero sin embargo sí nos está respondiendo a nuestros estímulos, tenemos que crear tenemos que hacer una apicogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Es igual, crear un cierre apical, pero a través de un puente dentinario. ¿Qué vamos a lograr a través de este puente dentinario? Estimular a esa vaina epitelial de Herwig para que siga ejerciendo su función para ese cierre apical. De igual manera, se pueden utilizar tanto en la pexificación como en la apicogénesis, se puede utilizar el hidróxido de calcio y se puede utilizar el MTA. El primero es el hidróxido de calcio. Ese es el más común. Este va a ser un bactericida. Esta va a actuar sobre las membranas de los lipopolisacáridos, va a hacer un daño también al DNA, va a actuar en la concentración de iones hidrógenos y a su vez también va a actuar en la actividad enzimática de la bacteria. Entonces es un buen material para poder crear una apicogénesis, o mejor dicho, ese cierre apical que estamos buscando ante estas circunstancias. Y obviamente para que se cree ese cierre apical, lo va a hacer generando una barrera mecánica. El siguiente material es el mineral trióxido agregado, que es conocido como el MTA. Pues bueno, va a presentar un pH alcalino, tiene efectos antibacterianos, va a ser biocompatible con los órganos dentarios, va a proporcionar una regeneración ósea. Estos son los candidatos, o realmente son los únicos que nosotros podemos utilizar para crear este cierre apical. Ahora, ¿de qué va a depender para saber qué tipo de material tenemos que utilizar? Aquí yo les coloco una pequeña tabla donde se hacen este tipo de diferencias. Los dos van a
vamos a hablar un poquito de sus características. El hidróxido de calcio va a presentar filtración, el MTA no lo presenta. En cuanto al tiempo de fraguado, el hidróxido de calcio jamás va a fraguar, por eso es que nosotros tenemos que estar haciendo cambios, y más porque presenta mucha filtración. Sin embargo, el MTA, su tiempo de fraguado es lento y más o menos es de aproximadamente unas 4 horas. Los dos son de muy fácil manejo, los dos van a crear una barrera calcificada apical. En cuanto al costo del material, pues el hidróxido de calcio en comparación del MTA es muchísimo más económico. ¿Cuántas sesiones se tienen que estar utilizando? Pues bueno, el hidróxido de calcio se tienen que hacer muchos recambios por lo mencionado anteriormente, y en el MTA no, porque solamente al momento que nosotros lo colocamos nuestro algodón húmedo porque necesita esa condición, y a la siguiente cita hacemos el retiro y nos cercioramos de que realmente haya fraguado ese material. El retiro del hidróxido de calcio es muy fácil retirarlo, sin embargo el MTA no lo es. Ahora, si nosotros vamos a utilizar el hidróxido de calcio para una apexificación, lo más recomendable es utilizar un medio de contraste. ¿Para qué? Para saber exactamente hasta dónde estamos llegando, y el medio de contraste que más se utiliza es el iodoforma. Ahora, cuando estamos hablando de una fractura complicada de la corona, pero los órganos dentarios ya están maduros, es decir, ya hay un cierre apical, es indispensable realizar nuestro tratamiento de conductos. Obviamente hay que anestesiar a nuestro paciente, hay que hacer el aislado, el aislado absoluto para poder hacer nuestro tratamiento de conductos, hacer nuestra limpieza y conformación de nuestro sistema de conductos radiculares. Y aquí sí es importante hacer la activación de nuestros irrigantes. Yo les recomiendo, si lo van a utilizar con aparatos ultrasónicos o sónicos, hacer al menos 3 ciclos de 1 minuto cada uno para realmente hacer toda la remoción de toda la presencia de bacterias que pueden estar alojadas. Si lo vamos a hacer en 2 citas, es indispensable utilizar nuestra medicación intraconducto del hidróxido de calcio. A la siguiente cita retiramos nuestra medicación de hidróxido de calcio, volvemos a activar nuestros irrigantes y procedemos a obturar nuestro sistema de conductos radiculares. Una vez que ya terminamos de obturar nuestros conductos, procedemos ahora sí a nuestra restauración final. El siguiente rubro es lesiones a tejidos duros y pulpa. Le vamos a dar continuidad a lo mencionado anteriormente. Esta va a ser la fractura de la raíz y corona no complicada. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se va a ver involucrada el esmalte, la dentina, el cemento, pero no se involucra la pulpa. El siguiente es la fractura de la raíz y la corona complicada. Aquí están involucrados todos los tejidos, que son esmalte, dentina, cemento y pulpa. Y por último, la fractura de la raíz. Aquí los únicos tejidos que están involucrados son dentina, cemento y pulpa. Cuando estamos hablando de la fractura de la raíz y la corona no complicada, bueno, obviamente hay que tomar, como lo mencioné anteriormente, hay que tomar una radiografía para saber hasta dónde se está desplazando esa fractura, ver que no se estén lesionando tejidos importantes. Hay que hacer el retiro de ese fragmento y entonces analizar si hacemos una gingivectomía y o alargamiento de corona, y posteriormente hacemos ya nuestra colocación de nuestra restauración final. Pero aquí sí es muy importante siempre, bueno, ante todo manejo de traumatismo de los que he mencionado y los que voy a mencionar posteriormente, sí es indispensable siempre hacer nuestras pruebas de sensibilidad pulpar, de percusión y nuestro control radiográfico, así como también la signología y sintomatología que nos llegue a aportar nuestro paciente. En cuanto a una fractura de la raíz y la corona complicada,
En este caso, pues bueno, el tejido pulpar ya está siendo afectado, por lo que aquí hay que volver a tomar radiografía, hay que hacer el retiro de ese fragmento, hay que hacer una gingivectomía o alargamiento para poder dar una buena estabilidad a nuestra restauración final, pero aquí sí tenemos que hacer nuestro tratamiento de conductos y por último la colocación de nuestra restauración final. Cuando estamos hablando de una fractura vertical, es muy importante hacer este tipo de diagnóstico, no solamente para una fractura vertical, sino también para cualquier tipo de fractura, más que nada para cerciorarnos si realmente pasa o no pasa la luz. Entonces, para una fractura vertical nos vamos a apoyar mucho. Podemos utilizar nuestra lámpara de fotocurado y si la colocamos de manera horizontal, como lo podemos ver en las imágenes, podemos ver que de una zona se ve completamente iluminado y de la otra no pasa la luz. Entonces aquí es ya el pronóstico, pues la verdad es que no es nada favorable, porque el tratar de rehabilitar una fractura vertical es imposible. Entonces aquí el tratamiento indicado pues obviamente es la extracción de dicho órgano dentario y bueno, en su momento pensar la manera en cómo lo vamos a rehabilitar protésicamente. Ante una fractura de la raíz, bueno, aquí clínicamente el órgano dentario se va a ver extruido, es decir, no va a estar en armonía del arco dental. El fragmento coronal va a presentar demasiada movilidad y radiográficamente aquí sí es muy sugerible que al momento que nosotros tomemos nuestra radiografía, el haz de rayos X lo hagamos de manera muy vertical para poder ver o visualizar de manera adecuada nuestra fractura de la raíz, así como también nos va a poder aportar un poquito hacia dónde está dirigido y no nada más dejarnos o utilizar una sola radiografía. Hay que utilizar diferentes tipos de angulaciones y en este caso también una radiografía oclusal. En una fractura de la raíz, aquí es muy importante hacer un tratamiento de emergencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ferulizando el órgano dentario. La ferulización debe de tener ciertas características, o el tipo de férula debe de tener ciertas características. Una, no debe de lacerar los tejidos periodontales, debe de ser de fácil colocación, así como de fácil remoción, debe de permitir esa higiene oral, debe abarcar 2 dientes de cada lado. Esto quiere decir que obviamente tiene que ir fija, no deben de interferir en absoluto con nuestra oclusión y debe permitir realizar nuestras pruebas de sensibilidad pulpar y de sensibilidad periapical. Cuando vamos a hacer nuestra ferulización, al momento de que nosotros vamos a reposicionar esos órganos dentarios, el paciente va a presentar mucha molestia, por lo que está indicado anestesiar a nuestro paciente, hacer nuestra reposición digitalmente y aquí en algunos casos sí se entra en mucha controversia, porque de hacerlo de manera un poquito más rápida y más porque el paciente está presentando mucho dolor o porque ya ha pasado mucho tiempo para hacer la reposición de esos órganos, se pueden utilizar alambres de ortodoncia. Estos alambres de ortodoncia pueden ser de alambres cuadrados o redondos y estos deben de ser de un calibre muy bajo, de .18, .20, pero cabe mencionar que si nosotros vamos a hacer nuestra férula con un alambre de ortodoncia, no debe durar más de 2 meses, ya que obviamente los alambres de ortodoncia tienen cierta activación. O el otro tipo de alambre que podemos utilizar son el alambre trenzado o el alambre muerto.
Estos, como su nombre lo dice, no tienen ninguna flexibilidad, ninguna activación, pero sí tenemos que estarlo manipulando. ¿Cómo se colocan los dos? Se van a colocar con un punto de resina. Tenemos que verificar y checar que esos órganos dentarios, los cuales van a ser ferulizados, no tengan oclusión, porque si el paciente de por sí tiene molestia, ahora estando en contacto, aún estando ferulizados, van a presentar aún muchísimo más molestia y no vamos a lograr el objetivo que nosotros estamos buscando, ¿no? Que haya otra vez, de cierto modo, como ese anclaje hacia nuestras estructuras anatómicas. ¿Cuándo vamos a iniciar nosotros un tratamiento de conductos? Pues bueno, como se los comenté, siempre debemos de estar haciendo nuestras pruebas de sensibilidad pulpar y periapical, hacer un control radiográfico. Si nosotros empezamos a ver clínicamente que el paciente empieza ya a tener ciertos aumentos de volumen en la zona del vestíbulo, radiográficamente ya se observan lesiones periapicales e inclusive ya hay cambios de coloración en el órgano dentario, hasta ese momento es cuando nosotros vamos a hacer un tratamiento de conductos. Pero ¿cómo vamos a hacer el tratamiento de conductos? Como lo pueden ver en su imagen derecha, tenemos la fractura de la raíz, y el tratamiento de conductos debe de estar 1 o 2 milímetros por arriba de la fractura. Si nosotros traspasamos esos dos fragmentos y tratamos de llegar hacia nuestro ápice, la verdad es que el pronóstico es bastante malo, ya que lo único que se puede llegar a generar van a ser resorciones. ¿Por qué? Porque el organismo va a empezar a detectarlo ya como un cuerpo extraño. Entonces, una vez que nosotros hicimos nuestro tratamiento de conductos y vemos que no hay ninguna signología o alguna sintomatología, también podemos proceder a hacer la apicectomía, que es como lo vemos en la imagen izquierda, que es el retiro obviamente de ese ápice. Ahora es importante saber también que cuando tenemos fracturas radiculares existen diferentes tipos de cicatrización. El primero es de un tejido calcificado. ¿Qué quiere decir esto? Los dos fragmentos van a estar unidos íntimamente, prácticamente no se va a ver mucho esa línea de fractura. Sin embargo, va a haber formación tanto de todos los tejidos duros, es decir, de cemento, de dentina, así como también de tejido conectivo. Va a haber una continuidad del ligamento periodontal. Si nosotros hacemos nuestras pruebas de sensibilidad pulpar y periapical, estas van a reaccionar de manera normal. Sin embargo, el tercio apical es el único que va a tener cierta afectación, ya que se va a ver completamente obliterado. El siguiente tipo de cicatrización es el de tejido conectivo. Los bordes van a estar redondeados. Obviamente entre los dos fragmentos vamos a ver una zona radiolúcida, que esto va a corresponder a lo que es nuestro tejido conectivo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos nuestras pruebas de sensibilidad pulpar y periapical, van a reaccionar de manera normal. El otro tipo es el de hueso y tejido conectivo. Aquí también entre cada fragmento los bordes se van a ver redondeados, va a haber una continuidad del ligamento periodontal y se va a ver entre esos dos fragmentos se va a ver la formación de un tejido duro. En este caso, pues obviamente es de hueso, y alrededor lo que va a ser nuestro tejido conectivo. Aquí van a estar los órganos firmes, no van a presentar ninguna movilidad. En los anteriores tampoco van a presentar ninguna movilidad, van a estar muy firmes y van a reaccionar de manera normal a nuestras pruebas de sensibilidad.
Y por último tenemos lo que es nuestro tejido de granulación. En el tejido de granulación, radiográficamente vamos a observar una rarefacción difusa entre los bordes de nuestros fragmentos. Entonces, esa rarefacción se va a deber al tejido de granulación, pero que digamos va a estar adherido hacia nuestras paredes del alvéolo. Aquí el órgano dentario va a presentar mucha movilidad y las reacciones tanto en nuestras pruebas de sensibilidad pulpar y periapical van a ser muy marcadas. Entonces es necesario siempre darle como este monitoreo para ver si no empieza a haber un cambio obviamente radiográfico y la signología y la sintomatología que en este caso el paciente nos esté aportando en cada cita de control. El último rubro son las lesiones a tejidos periodontales. El primero es concusión. En van a ser las lesiones a las estructuras de soporte. Sin embargo, el órgano dentario no va a tener una movilidad anormal o se va a desplazar del diente, pero sí va a tener una marcada reacción a la percusión. La subluxación va a ser igual, lesión a las estructuras de soporte. Aquí sí va a haber una movilidad anormal, pero no va a haber un desplazamiento del órgano dentario. Y en la luxación intrusiva va a ser un desplazamiento del diente en el hueso alveolar, y aquí se va a ver acompañado con la conminución o la fractura de la cavidad alveolar. Cuando nosotros estamos hablando de una concusión, clínicamente el órgano dentario se va a ver sano, es decir, no va a haber ningún sangrado, se va a observar en armonía con los demás órganos dentarios, pero si nosotros hacemos nuestras pruebas de sensibilidad a la percusión, pues obviamente va a ser muy marcada. En este caso, aquí sí les sugiero mucho no hacerlo tanto con el mango del espejo, ya que vamos a generar mucho dolor. Puedo asegurar que solo con hacerlo con el dedo índice, el paciente va a tener una buena reacción. Cuando nosotros hacemos nuestras pruebas pulpares, pues obviamente va a haber un shock parestésico transitorio, lo que quiere decir que nos van a dar unos falsos positivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Es checar la oclusión, es decir, tenemos que sacar por completo el diente de oclusión para que no se someta ante ese mismo traumatismo. Debemos de mandar una dieta blanda y tenemos que darle esas citas de control, haciendo lo mismo, ¿no? Radiografías, nuestras pruebas, para posteriormente poderlo dar de alta. En una subluxación, clínicamente el órgano dentario en el tercio cervical va a presentar un ligero sangrado, y esto se va a deber a un desprendimiento de las fibras del ligamento periodontal. Radiográficamente el órgano dentario se va a ver dentro del alvéolo. Aquí, a diferencia de la concusión, aquí sí tenemos que ferulizar al menos 2 semanas. Hay que darle un monitoreo al paciente y ver que no haya esos cambios, tanto principalmente clínicos, dejar que haya esa hemorragia y que el paciente, digamos, vuelva a ser normal. Hay que ese órgano o esos dientes que se van a ferulizar igual deben de estar fuera de oclusión y se debe de mandar una dieta blanda. Ante una luxación intrusiva, esta se va a deber a la fractura del hueso alveolar, por lo tanto el órgano dentario se va a intruir, es decir, se va a desplazar hacia apical, entonces no va a tener una movilidad. Nuestras pruebas pulpares van a ser completamente negativas, y radiográficamente en la zona apical se va a perder esa continuidad del ligamento periodontal. Cuando nosotros hacemos nuestras pruebas de percusión es algo muy característico, porque el sonido es como si estuviéramos golpeando un metal,
Y esto pasa precisamente cuando los dientes están anquilosados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer una extrusión ortodóntica. Esto pues, va a ser con apoyo de un especialista en la materia, y así como también la ferulización del órgano dentario, y darle esas respectivas citas de control y que los órganos no estén en íntimo contacto. Dentro de las lesiones a tejidos periodontales, contamos también con la luxación extrusiva, la cual va a ser un desplazamiento parcial del diente fuera de la cavidad alveolar. La luxación lateral, que va a ser el desplazamiento de ese diente distinta al axial. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser o hacia vestibular o hacia latino, pero nosotros radiográficamente lo vamos a ver de manera lateral. Aquí esta se va a ver acompañada por una conminución o la fractura de la cavidad alveolar, y por último la exarticulación o la avulsión, que es el completo desplazamiento del diente del alveolo. En una luxación extrusiva, de igual manera, clínicamente vamos a ver un sangrado de ese surco gingival. El órgano dentario no va a estar en armonía con los demás órganos. Y radiográficamente, pues en la zona apical se va a ver una zona radiolúcida. Generalmente, o la mayoría de las veces, el desplazamiento casi siempre va a ser hacia palatino. Entonces, al haber esa movilidad o ese desplazamiento, pues obviamente va a haber una interrupción de esa irrigación sanguínea, por lo que aquí es súper importante que para hacer este tipo de reposición, bueno, como en todos, es hacer, el paciente debe de estar anestesiado, se va a reposicionar digitalmente el órgano dentario, se va a ferulizar, se va a mandar una dieta blanda, se debe mantener fuera de oclusión y se deben hacer citas control. En una luxación lateral, de igual manera, va a haber un sangrado de ese surco gingival. Aquí se va a deber obviamente por la fractura de esas tablas vestibulares o palatinas. A esto se va a deber también ese sangrado por esa separación o total de las fibras del ligamento periodontal. Entonces, como están fracturadas esas tablas vestibulares y hay un movimiento o desplazamiento de ese órgano dentario, pues es importante hacer como esa reposición en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a reposicionar tanto ese órgano como esas tablas al mismo tiempo, hacer nuestra ferulización o colocar nuestra férula y dar esas mismas indicaciones en cuanto deben de estar fuera de oclusión esos órganos dentarios, se debe de mandar una dieta blanda y se deben hacer citas control. Cuando estamos hablando del tipo de ferulización para todo este tipo de tejidos, es importante no perder a nuestro paciente de vista, ¿no? Para saber cuánto tiempo es lo que ya lleva con esa ferulización. Ahora, cuando estamos hablando de una avulsión, que es obviamente el desplazamiento total de ese órgano dentario, se deben de tomar en cuenta varios criterios, los cuales, principalmente pues ya hay un daño isquémico hacia lo que es nuestro ligamento periodontal, ya hay una muerte celular. Entonces también tenemos que considerar nosotros el manejo de ese alveolo, el manejo de ese órgano dentario, cuánto tiempo estuvo fuera ese órgano dentario, los medios en los cuales estuvieron almacenados y la ferulización. Entonces, cabe mencionar que cuando nosotros vamos a hacer nuestro manejo del alveolo, es súper importante no curetear por completo la zona, ni quitar ese coágulo que ya se formó. Simplemente hay que irrigar mucho con solución salina y clorhexidina hasta percatarnos que realmente ya la zona esté completamente aséptica. El órgano dentario no debe de ser tomado por la raíz, debe de ser tomado
solamente por la corona. Ajá. Y este se debe de almacenar, ya puede ser en leche, en solución salina, o inclusive los mismos pacientes lo pueden portar dentro de boca. Sin embargo, cuando estamos hablando de que el diente se recogió, se lavó con agua de la llave, con agua con la que nosotros tomamos, o inclusive estuvo en un medio seco, pues obviamente vamos a favorecer aún más a esa muerte celular y a esa muerte también de las fibras del ligamento periodontal. Si de por sí hacer una reposición de un diente avulsionado, el pronóstico es reservado, si ese medio de almacenamiento o de limpieza fue como lo antes mencionado, aún sigue siendo más reservado. Entonces, una vez que nosotros tenemos el órgano, lo limpiamos, hacemos el manejo de nuestro alvéolo, el paciente debe de estar anestesiado, porque créanme, es un dolor bastante intenso, aun cuando están anestesiados. Se debe de hacer un aislamiento relativo. Una vez que ya hicimos ese aislamiento relativo y está anestesiado, vamos a reposicionar ese órgano dentario y vamos a ferulizar. Ajá. Lo podemos hacer con el alambre de ortodoncia, o en este caso con el alambre muerto. Una vez que ya colocamos nuestra férula, tenemos que checar principalmente que los órganos dentarios no estén en oclusión y bueno, darle ese control que se requiere. Sin embargo, cuando estamos hablando de una avulsión, siempre va a haber respuestas del ligamento periodontal. Entonces, la primera respuesta va a ser una superficial, en la cual solamente va a haber una resorción del cemento, por lo cual es autolimitante. La segunda es por sustitución. En este caso, se va a unir la raíz con el hueso, porque se va a perder ese ligamento periodontal, y entonces aquí es donde entra esa cuestión de la anquilosis. Y por último va a ser la inflamatoria. En esta va a haber una resorción tanto del cemento como de la dentina, y obviamente va a haber una reacción inflamatoria en el ligamento periodontal. Cabe mencionar que cuando nosotros colocamos una férula, dependiendo del tipo de lesión del cual nosotros nos estemos enfocando, al menos en las primeras, las férulas deben de colocarse de 2 a 3 semanas. Cuando estamos hablando de una avulsión, la podemos dejar más de esas 3 semanas, podemos hablar de 4 semanas a 6 semanas, inclusive un poquito más. ¿De qué va a depender esto? Pues obviamente de lo que nosotros estemos viendo cuando estemos atendiendo a nuestro paciente, así como de la signología que el paciente nos puede aportar, sintomatología. Si nosotros lo vamos a hacer con un alambre de ortodoncia, tenemos que estar conscientes que los alambres de ortodoncia, aun cuando se les coloque un botón de resina, estos van a sufrir una activación. Entonces, el alambre de ortodoncia debe de estar por un periodo muy, muy corto, no más de 2 meses. Si lo hacemos con el alambre de ortodoncia, podemos colocar nuestro alambre muerto y bueno, darle como tal ese monitoreo. A continuación les voy a presentar un caso muy peculiar. De hecho, pues es mi tema de tesis. Esta pequeñita nos llegó a la clínica de la especialidad. Ella tiene 9 años de edad. Entonces, ella, bueno, menciono todo esto, ella es huérfana, y entonces los que se hacen cargo son su abuela y sus tíos maternos. Entonces, ellos comentan que un fin de semana la pequeña estaba jugando. Para esto cabe mencionar que existen diferentes versiones.
Entonces, por la cual nosotros nos inclinamos es que la pequeña sufrió un puñetazo directamente en la zona de estos órganos dentarios, los cuales se abulsionaron los órganos dentarios 21, 11, 12 y el 53. Para esto, bueno, ellos primero van con no consiguen un odontólogo, van con un médico general. El médico general lo único que hace es la recolocación de esos órganos dentarios, pero le dicen que sí, forzosamente tiene que buscar a un odontólogo. Van con el odontólogo y lo que más nos llamó mucho la atención fue que sí, efectivamente ferulizó con un alambre. De hecho, el alambre ya la niña lo traía en boca. Utilizó sutura para suturar todos esos órganos dentarios, y radiográficamente nos damos cuenta que la paciente presenta un tratamiento de conductos, pero a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? El doctor quitó el órgano dentario, realizó el tratamiento de conductos a partir de esa fractura y lo volvió a reposicionar. Es por eso que esas puntas de gutapercha aparecen como abanico en la zona coronal. Entonces, lo que nosotros hicimos, pues bueno, obviamente era anestesiar, para hacerlo de una manera un poquito más práctica y más rápida. No contábamos con el alambre muerto, sin embargo utilizamos el alambre de ortodoncia. Se colocó, se anestesió, se hizo la reposición nuevamente de esos órganos dentarios. Se utilizó en este caso un alambre redondo de .18, y solamente ferulizamos los órganos dentarios de lateral a lateral, ya que los demás órganos dentarios, como estaba en dentición mixta, no podíamos alargar más nuestra férula. Entonces, aquí cabe mencionar que radiográficamente vemos que al menos el órgano dentario 12 todavía faltaba ese cierre apical, porque lo cual nosotros lo que hicimos fue crear ese cierre apical. Obviamente el tejido ya estaba necrótico, hicimos nuestra preparación y conformación del conducto, y colocamos hidróxido de calcio con iodoformo para estar induciendo ese cierre apical. Aquí, pues bueno, al ser una niña de 9 años, pues obviamente no podemos pensar en hacer la extracción del órgano dentario 11, ya que es demasiado o es indispensable, y más porque, volvemos a repetir, casi todos este tipo de traumatismos tienen mayor afectación en los órganos dentarios anteriores superiores, por lo que no podemos pensar en hacer la extracción de ese órgano. Entonces, lo que se decide, tanto con el área de odontopediatría, es mantener ese órgano dentario en boca, darle nada más ese monitoreo, y cuando la pequeña, bueno, ya sea un paciente adulto, entonces sí pensar en hacer la extracción de ese tercio de la corona, y pensar en un tratamiento alternativo, ya sea un removible, una prótesis fija, o inclusive pensar también en un implante. Entonces, volvemos a repetir, siempre que estamos hablando de traumatismos dentales, es muy indispensable hacer siempre nuestras citas control. ¿Cómo van a ser estas citas control? Al menos lo vamos a ver cada semana durante un mes, posteriormente lo vamos a ver al mes, después a los 6 meses, y al año, y por último a los 2 años. ¿Para qué? Principalmente para darle el monitoreo y poderlo dar de alta de manera adecuada, ya que de no hacerlo, pues obviamente todo lo que nosotros ganamos o todo lo que nosotros
estuvimos haciendo durante todas estas sesiones se van a perder en automático. Entonces, eso es lo que nosotros, en cuanto a nuestro manejo odontológico, seamos especialistas o no seamos especialistas, pues sí los invito a que, bueno, conozcamos un poquito de este tipo de manejo de traumatismos dentales, pues para tener una noción de cómo hacer las cosas, o al menos para que cuando lleguen a nuestra consulta, pues no nos agarren como en bajada, ¿no? Porque luego muchas veces no sabemos qué hacer y pues desafortunadamente hacemos este tipo de iatrogenias, que fue lo que pasó con esta pequeñita. Y pues bueno, en este caso es como concluyo mi plática. Yo me basé mucho en este caso en lo que es Andreasen para dar esta plática, ya que es como nuestra guía para hacer todo este tipo de manejo de traumatismos dentales. Y pues muchísimas gracias para el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, así como también agradezco enormemente a la Academia Mexicana de Endodoncia por darme la oportunidad para poder hacer efecto en este espacio de aula virtual. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por el hecho de explicarnos el manejo, definición y manejo de todos los tipos de traumatismos que pueden presentarse en los órganos dentarios, de cómo lo tenemos que manejar en el consultorio dental. Explicar principalmente que la forma en la que lo tratemos, en el tiempo en el que lo tratemos va a ser indispensable y va a ir reflejado directamente en el pronóstico de cada una de las lesiones que ya bien comentó hace un momento. Quiero decirle que tuvimos gran aforo o gran cantidad de visitas en nuestra plataforma, y hay algunas preguntas de las personas que estuvieron viendo la presentación. La primera es Claudia Morales de Tlaxcala: ¿en todos los traumatismos se puede lograr la revascularización? Sí se puede lograr esa revascularización, aun cuando nosotros sabemos que en algunos casos se tiene que hacer un tratamiento de conductos. Se logra esa revascularización de los demás tejidos. En este caso estamos hablando que la revascularización va a comenzar a partir del cuarto día, y esta va a comenzar a partir de lo que es el tercio apical. Después de 4 semanas vamos a tener una revascularización total, así como también una reinervación completa. Perfecto, muchas gracias, doctora. Rodrigo Díaz de Morelia: ¿se puede hacer reimplantación en un diente deciduo? ¿Esto de qué va a depender? Si estamos hablando que el órgano dentario deciduo, o sea, tiene la raíz completa, es decir, no hay una rizólisis, podemos hacer esa reimplantación. Pero si estamos viendo que el pequeño ya está en una dentición mixta, se empieza a ver esa rizólisis, mejor optamos no hacer la colocación del diente y preservar mejor el espacio para el diente permanente. Perfecto. Otra pregunta, doctora: ¿en una luxación intrusiva se realiza siempre tratamiento de conductos?
Sí, siempre se va a realizar un tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque cuando se pierde, o sea, hay un corte de ese aporte sanguíneo y de esa inervación. En el caso de una luxación intrusiva, el diente se anquilosa. Entonces sí es necesario hacer ese tratamiento de conductos. Perfecto. Y por último, doctora, ¿cuánto tiempo se debe de dejar una férula? Como lo comenté anteriormente, la férula va a depender del tipo de material que nosotros estemos utilizando. Entonces, si vamos a utilizar un alambre muerto o un alambre flexible, dependiendo del tipo de traumatismo, es como lo vamos a dejar. Si estamos hablando de lesiones a tejidos periodontales, la vamos a dejar aproximadamente de 2 a 3 semanas. Si estamos hablando en este caso de una avulsión, en teoría se supone que la debemos de dejar prácticamente un mes, pero si en ese mes el paciente todavía presenta una movilidad anormal, la podemos dejar muchísimo mayor tiempo. Si vamos a utilizar una férula rígida a través de un alambre de ortodoncia, sí es recomendable hacer el recambio de una rígida por una flexible. Excelente, doctora. Bueno, pues no me queda más que agradecerle su participación el día de hoy por tan valioso tema, tan importante el mismo, y que es tan enriquecedor el que nos pueda compartir todas las indicaciones y el conocimiento durante esta plática. Déjeme, por favor, entregarle un reconocimiento por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García. Otorga el presente reconocimiento a la licenciada en odontología especialista en endodoncia Carla Patricia Hernández Sánchez por su participación en la conferencia virtual con el tema Manejo de traumatismos dentales. Le agradezco mucho, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y tenemos también un pequeño presente por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Muchas gracias. Y agradecerles a todos e invitarlos al Congreso Internacional que se va a llevar a cabo el día 9, 10 y 11 de noviembre en la Riviera Maya, en el Hotel Barceló. Es un congreso internacional, el cual va a ser de gran impacto relacionado a muchos temas de interés. No sé si gusta de decir algo acerca del congreso, doctora. Sí, pues los invitamos a todos. La verdad es que va a ser un muy buen congreso, como lo acaba de mencionar el doctor. Vamos a tener ponentes, pues, de nivel internacional. Aparte de que, bueno, no solo, también hay que verle, obviamente, el lado de aprendizaje. Pero sino también verle el lado de la manera en cómo se va a convivir. Se van a organizar varias actividades para que nos podamos involucrar y podamos disfrutar, pues, obviamente de toda esa estancia. Pueden seguir haciendo sus reservaciones a través de la página de Más por Evento y conocer todos los tipos de paquetes que se están manejando, pues obviamente para la conveniencia de cada uno, y esperamos contar con su presencia y verlos el próximo noviembre por allá. Muchas gracias.